Quisiera hacer un breve cuestionario. Me levantan la mano bien fuerte los cuya respuesta es sí. ¿Alguno de ustedes ha matado un mosquito? Ok, pueden bajar la mano. ¿Alguno de ustedes ha matado una cucaracha? Ok. ¿Alguno de ustedes ha matado a una serpiente? Ok. Levante la mano el que ha matado a un gato. Ok. Y levante la mano el que ha matado a algún perro. Mentirosos, porque uno atropella un montón de perros. Ok. Y no tienen que levantar la mano, pero ¿quién ha matado a un ser humano en este salón? Y lo interesante de esta respuesta es que hoy vamos a estudiar en la Biblia que de alguna otra manera todos nosotros hemos asesinado a alguien, porque la Biblia nos enseña en el Sermón del Monte que no solo asesinar a alguien o cometer homicidio tiene que ver con el acto de quitarle la vida a alguien, sino puede tener que ver con enojarnos con alguien, con maldecir a alguien o decirle algún insulto. Entonces oremos juntos para que Dios nos enseñe hoy por medio de su palabra. Señor, gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ilumines, te pedimos que nos acompañes, te pedimos que nos ayudes a entender y a comprender lo que el texto de hoy nos quiere decir y aplicarlo en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el sermón del fin de semana pasado vimos muy claramente que Jesús nos pedía que nuestra justicia fuera mayor que la de los escribas y los fariseos. Y nos dimos cuenta que la única manera en que nuestra justicia iba a ser mayor que la de los escribas y fariseos es mediante un nuevo nacimiento. Es mediante más bien nosotros rechazar la justicia que siempre hemos tratado de tener, que para Dios son trapos de inmundicia, y abrazar la justicia de Cristo mediante la fe. Cristo murió en la cruz del Calvario y cuando nosotros tenemos nuestra fe en Él, nos apropiamos de su vida perfecta y entonces la justicia de Cristo es parte de nuestra justicia y entonces nuestra justicia es más alta que la de los escribas y los fariseos. Pero la pregunta del $1.000.000 es: ¿cómo nos damos cuenta que nuestra justicia es mayor que la de los fariseos? ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos un nuevo corazón? Bueno, pues la respuesta es que exista evidencia en nuestras vidas que nuestra justicia ha sido cambiada, que hay un cambio radical en la manera en que nos relacionamos con los demás. Y quiero advertirles que hoy vamos a empezar a estudiar el versículo 21 del capítulo 5 de Mateo y vamos a llegar hasta el versículo 26. Pero del versículo 21 de Mateo 5 hasta el versículo 48, que es lo que vamos a estar estudiando en las próximas semanas, son 6 ilustraciones que nos muestran cómo nuestra justicia debe de ser verdadera y radical en cuanto a nuestras relaciones. Y hoy vamos a estudiar en cuanto al homicidio en Mateo 5, 21 al 26, que dice así: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Eso es claro. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda.
Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que entregue al juez y el juez al guardia y te echen a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Esa es la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el texto que acabamos de leer es un texto fundamental en cuanto a las relaciones humanas. Dios quiere que nuestras relaciones interpersonales sean buenas y sean de respeto. Y el primer resquebrajamiento y el más poderoso que se da es cuando alguien llega a quitarle la vida a alguien. Pero lo interesante es que aquí no solo se habla de cuando se le quita la vida a alguien, sino que se habla cuando de alguna otra manera le quitamos vida a alguien enojándonos con ellos, diciéndoles nombres y maldiciéndolos. Los dos resquebrajan nuestras relaciones interpersonales. Obviamente el homicidio es la manera total de quebrar una relación interpersonal, pero hay otras maneras. Veamos lo que dice la enseñanza normal en el versículo 21, que viene de los 10 mandamientos. Dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mata quedará sujeto al juicio del tribunal. Eso viene de Éxodo 20:13. Éxodo 20:13 es uno de los mandamientos. Y después parece que para Jesús este mandato es un poco angosto. Y no solo le interesa que no solo le quitemos la vida a alguien, sino que no le quitemos vida a alguien en cuanto a la manera en que nos referimos a ellos. Veamos como dice el versículo 22. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Entonces, el homicidio, no se pierdan esta frase, el homicidio no es algo que solo sucede con un arma. Es cualquier pensamiento o acción que busque destruir o traer abajo a la gente creada a imagen de Dios. El homicidio no es algo que solo podemos hacer con una arma y quitarle la vida a alguien. Es cualquier pensamiento, es cualquier acción que busque destruir o traer abajo a la gente creada a imagen de Dios. Entonces, lo que me queda claro a mí aquí es que nosotros como hijos de Dios no podemos andar por el mundo bravos. No podemos andar por el mundo quitándole la vida a la gente, por supuesto, porque nos van a meter a la cárcel, pero no podemos andar por el mundo bravos, enojados con la gente y además diciéndoles nombres. Me pregunto, y lastimosamente mi respuesta no es tan beneficiosa para mí. Le pregunto a usted: ¿anda usted por el mundo llamándole nombres a la gente? ¿Ándale usted por el mundo enojado? Y es que algo tiene que quedar claro, que es que sentir enojo no necesariamente está mal. Hay un enojo que es santo, hay un enojo que está bien, que es el enojo que tuvo Cristo. Veamos lo que pasa en Juan 2, del 13 al 22. Jesús está en el templo y el templo lo convirtieron en una cueva de ladrones. Y Jesús hace lo siguiente, veamos, dice: cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo. Vean el enojo de Jesús. Juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Efectivamente, Jesús se enojó porque estaban haciendo literalmente chorizos ahí vendiendo cosas en el templo, y sí se podían vender cosas, pero las estaban vendiendo mucho más caros de los que lo podían vender y de una manera errónea. Vean lo que pasa en Marcos 3:5. Jesús sana a alguien y se enoja porque
la gente lo agarra contra él. Dice, Jesús se les quedó mirando después de sanar a alguien un sábado y enojado, dice la palabra. Jesús se enojó y entristecido por la dureza de su corazón le dijo al hombre, extiende la mano, la extendió y la mano le quedó restablecida. ¿Por qué Jesús estaba enojado? Porque los fariseos y los escribas lo estaban juzgando de que estaba sanando en un sábado. Entonces nos damos cuenta que Jesús se enojó, pero se enoja por cosas que Dios se enoja por las cosas que son la voluntad de Dios. Pero Jesús nunca insulta a nadie, nunca retribuye lo que le han hecho. Vean lo que dice 1 Pedro 2:23. 1 Pedro 2:23 dice lo siguiente: cuando proferían insultos en contra de Jesús, él no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Entonces queda claro que Jesús en varias ocasiones de su vida se enojó, pero queda claro que Jesús nunca insultó a nadie ni le llamó nombres a nadie. Jesús se enojó por un enojo santo. La pregunta es si en nosotros nos enojamos por las cosas que se enoja Dios o nos enojamos simplemente por las cosas que nos benefician a nosotros. Les doy un ejemplo. El domingo pasado tuve una despedida de soltero cristiana, entonces era un domingo a las 3 de la tarde, comimos nachos y les dimos consejos y oramos por el hombre que se iba a casar. Empezó como a las 2:30. Y como a las 7 de la noche llegué a mi casa con demasiadas ganas de ver a mi esposa y a mi hija. Mi esposa se había ido desde el mediodía a la casa de su mamá. Y llegué a mi casa y me topé que mi esposa no había llegado. Y no estaba mi hija tampoco. Entonces me puse bravo. Me quise poner bravo porque dije, ¿cómo es posible que yo andaba en esa despedida soltero y ahora vengo a la casa con ganas de estar con ellas un domingo y no han llegado y se quedaron todo el día en la casa de mi suegra? Pobre suegra, siempre salen untadas, ¿verdad? Y entonces inmediatamente Dios me mostró que estaba siendo egoísta, que estaba queriendo que mi esposa fuera un robot y estuviera en mi casa en el momento en que yo quisiera. El enojo que yo estaba sintiendo no era un enojo santo. Dios no se enoja en contra de esas cosas, no era en contra de la voluntad de Dios, es simplemente un enojo irracional. Entonces les pregunto yo a ustedes, ¿por qué se enojan ustedes? Porque la palabra de Dios dice, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Yo los invito a enojarse con la música que habla mal de las mujeres y les trae detrimento y las trata como si fueran como un objeto. Yo les insto a enojarse cuando alguien toma a Dios con ligereza y no lo toma como el Dios poderoso que es. Los insto a enojarse por las cosas santas que Dios se enoja, pero no por las cosas egoístas en que nosotros nos enojamos. Y ahora quiero que veamos el versículo 22, donde se habla del tipo de enojo y el tipo de insulto que a veces utilizamos. Vean, el versículo 22 dice, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Y aquí viene la palabra. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Estas palabras en el lenguaje original son diferentes, el insulto y maldecir. De hecho, si ustedes leen la Reina Valera, viene totalmente diferente. En la Reina Valera, cuando dice insulto, utiliza la palabra raka. Y cuando dice maldecir, utiliza la palabra fatuo. Entonces ya les voy a explicar qué significa raka y qué significa fatuo. Porque aquí nos está diciendo que el que insulte quedará a criterio del juzgado y el que maldiga quedará a criterio del consejo. Entonces, ¿qué significa la primera palabra cuando dice el que insulte a su hermano? La palabra fatuo tiene que ver con
cuando dudamos de la inteligencia de la gente, cuando insultamos a alguien en cuanto a su condición moral. Era aplicada en algún momento a los que negaban, les estoy hablando de Raka. Raka tiene que ver cuando insultamos a alguien por su pensamiento, cuando le decimos a alguien que tiene poca inteligencia o que es un baboso o que es un bruto. Esta palabra se puede traducir como idiota. Y me pregunto, ¿está eso en nuestro lenguaje? Recordemos que el centro de la enseñanza del día de hoy son las relaciones interpersonales. Y el peor error que podemos cometer para romper una relación interpersonal es el homicidio. Pero después del homicidio podemos cometer el error de enojarnos con alguien y podemos cometer el error de insultar a alguien y de maldecir. La primera palabra, raka, tiene que ver con insultar. Cuando insultamos a alguien de acuerdo a su condición mental, cuando les decimos bruto, cuando les decimos don nadie, es una palabra totalmente despreciativa. Y me pregunto si nosotros utilizamos esas palabras, si las decimos o si las pensamos. Y la segunda palabra que se utiliza ahí al maldecir es la palabra fatuo. Y la palabra fatuo tiene que ver con una condición moral. Es como cuando llamamos a una persona sinvergüenza, cuando le llamamos a una persona ladrón, cuando estamos llamando a una persona en contra de su dignidad. Entonces esto nos ayuda a entender que no son pecados menores insultar a alguien en nuestra mente o cuando sale de nuestra boca, sino que son cosas importantes para Dios. Pregunta, ¿lo veía usted así? Al yo estudiar este texto, que lo he estudiado varias veces, otra vez impactó mi corazón. Para Dios, cometer homicidio es insultar a alguien por alguna juicio que hagamos de su inteligencia, ya lo llamamos baboso, idiota o bueno para nada, o tal vez cuando maldecimos a alguien y tiene que ver con los errores que él comete en cuanto a su moral, que le decimos ladrón o sinvergüenza. ¿Lo veía así usted? ¿Lo veía así con esta seriedad? ¿Alguna vez has querido que alguien se muera? ¿Has pensado en tu interior, no, bueno, mejor que se muera que no sirve para nada? La demanda de Jesús no es meramente refrenarnos del pecado exterior, sino refrenarnos del pecado interior. Puede ser que nunca insultemos a alguien y que salga de nuestra boca, pero lo estemos insultando en nuestro interior. Y Jesús lo que quiere decirnos es que no hay nadie que sea un bueno para nada. Que no importa si alguien es sinvergüenza, nosotros no somos nadie para juzgarlo. No somos superiores a nadie. Y nosotros los creyentes somos los que más deberíamos saber esto. Nosotros sabemos nuestro pecado y sabemos de lo que somos capaces. Entonces no nos debería sorprender cuando alguien hace algo que nos molesta. Uno de mis escritores favoritos se llama Ken Hughes. Cuenta en uno de sus libros una historia que me llamó la atención. Dice que él estaba con su esposa viendo una película de narcotraficantes, de un narcotraficante que estaba convirtiendo a unos niños en narcotraficantes y que se levantó a traer palomitas a la cocina, y cuando él volvió a sentarse, de eso de que la película está muy buena, y le preguntó y le comentó a su esposa y le dijo, ¿qué me perdí? ¿Qué hizo ese bueno para nada? Que la esposa, este señor es un pastor, la esposa se vuelve donde él y le dice, Kent, aunque sea una película y aunque este hombre sea un adicto y esté haciendo que otras personas sean adictos, creo que a nadie le deberíamos decir que es un bueno para nada. No hay nadie que merezca ese tipo de insultos. No hay nadie que merezca que nosotros nos creamos superiores y lo maldigamos y los maldecimos.
Hay una historia de un tal Alexander White que me encanta. Él era un predicador y era un hombre que era conocido porque hablaba muy positivo de la gente. Y aunque la gente tuviera algún defecto, él podía decir algo bonito. Y entonces se decía lo siguiente, que todos los gansos de Alexander White, él los convertía en cisnes. ¿Me entienden lo que él está tratando de decir? Que cada vez que hablaba de cualquier persona, de cualquier ganso, no lo hablaba como si fuera un ganso normal, sino que convertía a la persona en un cisne, de acuerdo a cómo él hablaba de ellos. Y les pregunto, ¿hacen ustedes y hago yo lo mismo? Estamos en hostilidad con las personas, poniéndonos bravos, insultándolos. Si realmente hemos nacido de nuevo, esto va a cambiar en nuestras vidas. Jesús estaba tan preocupado por las relaciones de sus discípulos que nos da dos ejemplos concretos para entender mejor aún lo importante que es para él el corazón. Porque nos estamos dando cuenta que a Jesús no le importa solamente lo que hagamos externamente, sino le importa los motivos que tengamos en nuestro corazón. Él los quiere cambiar. Entonces quiero que vean el ejemplo del versículo 23 y el versículo 24. Dice así: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Ok, les recuerdo que en este tiempo los judíos tenían que ir al templo. El templo era un lugar gigante y ellos tenían que caminar por todo el templo hasta ir enfrente del lugar donde estaban los sacerdotes y presentar una ofrenda, ok. Usualmente era un animal y con el animal presentaban una ofrenda y sus pecados eran perdonados o eran perdonados por alguna otra cosa. Pero el templo era gigante, ellos tenían que pasar por lo que se llamaba la corte de los gentiles, tenían que pasar por la corte de las mujeres, donde estaban las mujeres. Tenían que pasar por muchísimos lugares y llegar hasta ese lugar donde iban a presentar la ofrenda. Pero dice la Biblia que si ellos llegaban a presentar la ofrenda y antes de presentarle una ofrenda a Dios, se acordaban que tenían un problema con alguien, que vale mucho más para Dios dejar la ofrenda a un lado, ir y reconciliarse con esa persona que presentar la ofrenda ellos mismos. El punto de Jesús es bastante claro. Óiganlo bien, es mucho más importante para Dios que nos reconciliemos con cualquier persona que estemos mal, que cumplamos con los deberes externos de la adoración. Es mucho más importante para Dios que nos reconciliemos con las personas que tenemos problemas, que presentemos ofrendas, que vengamos a la iglesia, que ayudemos con nuestras ofrendas, que leamos la Biblia. Lo primero es la reconciliación entre los hermanos. Así importante es para el Señor. Les cuento que yo, antes de venir aquí a predicar, muchas veces he tenido que mandar mensajes de texto. Muchas veces he tenido que llamar a mi esposa y decirle: mira, por lo que estábamos peleando antes, la discusión que teníamos, yo creo que esta es mi responsabilidad y te quiero pedir perdón. ¿Por qué? Porque Dios ha sembrado eso en mí y creo que lo ha sembrado muchos de nosotros de cómo voy a seguir yo con mi vida y cómo voy a querer yo agradar a Dios si estoy en problemas con otros. Lo que Dios está diciendo es: si ustedes vienen aquí a la iglesia, a Él le importaría más que ustedes vayan y se reconcilien con la persona que tienen problemas, que vengan a la iglesia. Primero reconcíliense antes de venir en adoración externa. Martin Lloyd Jones dice que muchas veces pensamos que haciendo el bien compensamos el mal. Tenemos un problema muy grande con nuestro esposo, tenemos un gran problema con un amigo, entonces decidimos ir a la iglesia o decidimos colaborar de cierta manera o hacerle un bien a alguien. Queremos compensar el mal que estamos haciendo con alguien y la mala relación interpersonal que tenemos haciendo el bien. Y de nada sirve, lo que Dios quiere es que hagamos el bien
y nos reconciliemos y tengamos buenas relaciones interpersonales. La autojustificación y las buenas apariencias no es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Él vino a darnos una justicia que trabaja hasta lo más profundo del corazón y se presenta como amor y pureza. El hecho de hacer cosas buenas no quita el hecho de tener que reconciliarnos. Y algo que quiero llamar la atención es que si leen el versículo 23 conmigo otra vez, dice lo siguiente: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, o sea, no sos vos el que iniciaste el pleito necesariamente, no sos vos el que cometiste un error, es el otro el que está enojado. Entonces lo que nos está diciendo esto es lo que nos dice la Biblia: hasta donde dependa de ustedes estar bien con todos. Me acuerdo una de las primeras cosas que Dios me puso a hacer cuando me convertí en cristiano, cuando Él empezó a cambiar mi vida y a rectificar mi vida. Yo tuve una novia que traté muy mal antes de hacerme cristiano, fui un patán. Yo no conocía a Dios y era un gran egoísta y vivía en la oscuridad como muchos de nosotros antes. Y Dios me dijo: tenés que disculparte con tu exnovia. Y esta muchacha yo me la topaba en la calle y ni siquiera me volvía a ver la cara. Ella me quería ignorar totalmente. Entonces le escribí un correo como de este tamaño. Se llamaba Marisol. Y le dije: Marisol, por favor discúlpame por todas las cosas que yo te hice. Yo era un patán, yo era un baboso, no sé cómo te traté de esa manera. Ahora he conocido de Dios y me doy cuenta de los errores que he cometido. Te pido desde el fondo de mi corazón que me perdones. Quisiera que fuéramos amigos, quisiera que nos lleváramos bien. Bueno, y así seguí por un email de este tamaño y la respuesta de ella, ¿saben cuál fue? Ok. Todavía ella tenía algo en contra de mí, pero de alguna otra manera ya había habido algún tipo de reconciliación, por lo menos ya habíamos hablado las cosas. Y eso es lo que nos está diciendo el texto. Si alguien tiene algo en contra tuyo, puede ser que vos no tengas nada en contra de esa persona, pero en sinceridad lleguemos donde las personas y digámosle: ¿qué es lo que tenés en contra mío? ¿Qué es lo que te he hecho mal? Porque quiero disculparme. Mi intención es estar bien con vos. Cualquiera que sea esa persona, es para Cristo importantísimo tener buenas relaciones. ¿Y saben por qué es muy importante? Porque sostener rencores contra otros afectan nuestra vida espiritual y afectan la vitalidad de nuestras oraciones. Vean lo que dice el Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Y vean lo que dice primera de Pedro 3:7. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto. Pongamos atención todos los esposos, ya que como mujer ella es más delicada. Vean la responsabilidad de ser líder. Y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará nuestras oraciones. ¿Están viendo lo interesante que es ese versículo? Dice que algo puede estorbar nuestras oraciones. ¿Qué será lo que puede estorbar nuestras oraciones? No tratar bien a nuestras esposas y tener conflicto con ellas. Y de igual manera podría funcionar para las esposas o para cualquiera. Interrumpe nuestra relación pura con Dios el estar en conflicto con otros. Nuestra oración le falta vitalidad. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿será que nuestra vida cristiana está en un momento difícil? ¿Será que nos sentimos fríos y secos? Podría ser porque estemos en una mala relación con alguien.
Podría ser porque no hemos perdonado a alguien y sentimos rencor por alguien. Porque todavía seguimos buscando a Dios y queriendo adorarlo externamente, pero internamente tenemos problemas con personas. Entonces, no es solo importante para adorar a Dios, sino que es importante para nuestra vitalidad espiritual. Siempre y cuando estemos bien en nuestras relaciones interpersonales, eso nos va a ayudar muchísimo a estar más estables en nuestra relación con Dios. Y ahora llegamos a la última parte del sermón, en el versículo 5, que nos da otro ejemplo de cómo manejar estos problemas de relaciones interpersonales. Vean cómo lo dice. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Si nosotros nos ponemos bravos con alguien y tenemos alguna discusión y no lo resolvemos rápido, eso escala. Se pierde de proporción. ¿Cuál versículo se les viene a la mente? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, no se vayan acostados enojados con alguien. ¿Por qué? Porque el pleito puede escalar y se puede salir de proporción. Cuando yo tengo discusiones con mi esposa me ha dicho que yo cometo un error, porque estamos teniendo una discusión sobre este tema. Y mientras estamos teniendo esta discusión sobre este tema, yo empiezo a hablar de un montón de otros temas que hemos tenido en el pasado. Entonces lo hago gigante. Y dentro de que pase más tiempo, más me voy carboneando, no sé si les ha pasado, y ya el problema no es el problema son todos los problemas que hemos tenido durante toda nuestra vida. Entonces ya no es que se comió mi cereal, es que se me comió mi cereal, pero al mes pasado se comió las galletas y hace 4 meses se me comió el granizado y hace 1 año se comió las tortillas que yo había traído. Pero no era que yo la había perdonado de todas las cosas anteriores. Entonces lo que está diciendo Jesús es, si tenés un problema con un adversario y ya van de camino al juzgado, no esperes llegar hasta el juzgado porque puedes terminar en la cárcel. El problema puede terminar en algo fuertísimo. Contentate con ello lo más pronto posible. No dejemos que la otra persona se eche carbón y el asunto se vuelva más grande. Y también, para terminar, yo me pregunto, ¿y por qué no ceder? Para Dios, la salud en nuestras relaciones interpersonales es tan fuerte que tal vez nosotros lo que tengamos sea que ceder, aunque no tengamos la razón. Ceder para que la disputa que tenemos no deshonre a Cristo. Qué gran mensaje nos da el Señor, ¿verdad? Si tenemos la justicia de Cristo, no solo nos vamos a refrenar de derramar sangre. Si nosotros tenemos la justicia de Cristo, que es más alta que los fariseos, que la de los fariseos y los escribas, no solo nos vamos a refrenar de derramar sangre, no solo nos vamos a refrenar de quitarle la vida a alguien, sino que nos vamos a refrenar de enojarnos constantemente con la gente y de quitarle la vida a la gente, hiriéndola con palabras, hiriéndolas, maldiciéndolas o pensándolos en nuestra mente. Ahora en adelante tenemos que ser libres de enojo y tenemos que ser libres de cualquier desprecio. Hay que aprender que para Dios es una gran prioridad nuestra relación con nuestros hermanos. Entonces, para terminar, les pregunto, ¿con quién tienen que hablar el día de hoy? ¿A quién tienen que escribirle una carta y con quién tienen que reconciliarse para que la próxima vez que vengan a la iglesia puedan adorar
en espíritu y en verdad. Vamos a orar.